Chicos, vamos a continuar con 4 ejercicios más del tema de circunferencias y cuadriláteros inscritos e inscriptibles. El problema 250. Eso vino en la uni el año 1973. ¿Ya? Entonces, el problema 250, según texto, dice si desde un punto cualquiera de una circunferencia, aquí tenemos por ejemplo la circunferencia, un punto cualquiera de la circunferencia, puede ser el punto M, por ejemplo, de centro O, circunscrita a un triángulo ABC. Entonces, este es un punto M que pertenece a esta circunferencia que es circunscrita a este triángulo ABC. ¿Qué sucede? A ver. Se baja perpendiculares MD, ME y MF a los lados del triángulo. A ver. De M, que es un punto que pertenece a esta circunferencia, se traza perpendiculares a AB, ABC y AC respectivamente. En otras palabras, de M hay que trazar una perpendicular MD a la prolongación de AB. Y de M hay que trazar una perpendicular ABC, en este caso es ME. Y de M hay que trazar una perpendicular MF al lado AC. Observe de que el punto D, el punto E y el punto F son pies de perpendiculares bajadas del punto M a los 3 lados del triángulo. O sea, estas perpendiculares son trazadas hacia los lados del triángulo. Al lado AB hay que prolongar, por supuesto, para bajar la perpendicular MD. En cambio, para trazar la perpendicular de M a BC, simplemente se traza ME. Y hacia el lado AC se traza MF. ¿Ya? Ahí están los 3 pies de las perpendiculares bajadas de un punto M hacia los lados del triángulo ABC. Continuamos. Dice los pies DEF de tales perpendiculares forman un triángulo. La alternativa es equilátero, escaleno, isósceles, rectángulo o de área nula. Ya. Entonces, si se une el punto D, el punto E y el punto F, normalmente uno al unir va a formar de repente un pequeño triangulito. No sé si ese triángulo será isósceles, será equilátero, será rectángulo, o de repente tiene área nula. Si tiene área nula, significa que no existe el área. Si no existe área, no hay triángulo. Y si no hay triángulo, estos puntos serían colineales, estarían en línea recta. Vamos a probar que el punto D, el punto E y el punto F son colineales y el área es nula. No existe el triángulo entonces. Vamos a probar, ¿ya? Vamos a demostrar eso. Es un problema que vino en la uni en el año 73, muy interesante, de cuadriláteros inscriptibles. Y vamos a ver cómo se hace, cómo se desarrolla ese problemita, ¿ya? Entonces voy a unir primeramente de E hacia D y aparte voy a unir de E hacia F. Todavía no sé si D, E y F son colineales, todavía no sé. Solamente estoy uniendo el punto E con el punto D y con EB acá formará un ángulo, digamos alfa. Y luego estoy uniendo el punto E con el punto F, S y EF, acá formará un ángulo, digamos, beta. Como B, E y C son colineales, si yo pruebo de que alfa tiene la misma medida que beta, entonces estos 3 puntos son colineales, ya que estos están en línea recta. ¿No? En otras palabras, si estos ángulos son opuestos por el vértice, entonces estos son 2 rectas que se cortan. Y los 3 puntos serían colineales, estarían en línea recta. ¿Ya? Hay que probar eso. Entonces, para ello hay que trazar, ni modo, ¿no? Hay que hacer tracitos para demostrar por qué alfa y beta tienen la misma medida. Vamos a ver. Voy a trazar M con B, voy a trazar M con C y voy a formar cuadriláteros inscriptibles.
Por ejemplo, BDME es un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué? Porque este ángulo es recto, pues, ¿no? 90 y el opuesto externo también mide 90. Ese cuadrilátero es inscriptible. Acá hay otro, ¿ve? MEFC también es inscriptible, porque este ángulo es recto y este ángulo es recto, ¿no? Las diagonales con los lados opuestos forman la misma medida. ¿Ah? Esta es la propiedad del rebote, ¿se acuerdan? Entonces este cuadrilátero es inscriptible, porque estos ángulos son iguales, en este caso particular 90 grados, pero tienen la misma medida. Este es inscriptible, esto también es inscriptible, y acá hay otro, ¿ve? ADMC también es un cuadrilátero inscriptible, ¿no? ¿Está bien? ADMF, ¿ya? ADMF es un cuadrilátero inscriptible, ¿ya? Y este es un cuadrilátero inscrito. ABMC es un cuadrilátero inscrito en esta circunferencia. Bueno, lo que me interesa a mí son dos cuadriláteros inscriptibles y dos inscritos. Y un inscrito, perdón. Este es el primer cuadrilátero inscriptible. Este es el segundo cuadrilátero inscriptible. Y me interesa este cuadrilátero que ya está inscrito en la circunferencia. Ahí debe salir el problemita y vamos a demostrar que alfa es igual a beta. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, atentos. Vamos a ver. Primero, cuadrilátero BDEME. DBDME. Es un cuadrilátero inscriptible. Entonces, por la propiedad del rebote, esto pasa acá. Este alfa pasa acá. Muy bien. Y esto sería, este ángulo sería, como este es alfa y este es 90, 90 menos alfa. Ahí no me lo dejo. 90 menos alfa. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Repito de nuevo. Este cuadrilátero es inscriptible porque un ángulo y el opuesto externo tienen la misma medida, 90 y 90. Entonces las diagonales con los lados opuestos forman la misma medida. Esto pasa aquí. Hasta ahí estamos bien. Y como este triángulo BDM es rectángulo, si esto vale alfa, esto vale el complemento, 90 menos alfa. De igual modo, el cuadrilátero FEMC. FEMC es un cuadrilátero también inscriptible. ¿Por qué es inscriptible? Porque las diagonales con los lados opuestos forman la misma medida, 90 y 90, tienen la misma medida. Por eso que es inscriptible. Por lo tanto, esta medida y esta también es lo mismo. Por la propiedad del rebote, esto también es igual. ¿Ya? Beta y beta. Por ser inscriptible este cuadrilátero. Ya. Y como este ángulo es recto, siendo esto beta, esto de acá sería 90 menos beta. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora observa el cuadrilátero ABMC. Cuadrilátero ABMC. Es un cuadrilátero inscrito porque los cuatro vértices pertenecen a la circunferencia. A, B, M y C pertenecen a esta circunferencia. Por eso es que este cuadrilátero es inscrito. Y como es un cuadrilátero inscrito, su ángulo interior, que es este de acá, su ángulo interior, este ángulo de acá, que es el ángulo interior, es igual al opuesto externo, a ese ángulo. Entonces, en ese cuadrilátero inscrito, un ángulo interior 90 menos beta es igual al opuesto externo. Esa es propiedad también. 90 menos alfa. Se elimina 90, el signo negativo también se elimina, por lo tanto alfa es igual a beta. Muy bien, hemos demostrado que alfa y beta tienen la misma medida. Si alfa y beta tienen la misma medida, ¿qué significa? De que
estos tres puntos son colineales. Entonces, D, E, F son colineales. Y si son colineales, no existe triángulo. Y si no existe triángulo, no tiene área. Entonces, área nula. Esta es la respuesta según las alternativas, ¿ya? El área es nula. No existe área. Porque no hay triángulo. Así se demuestra que estos tres puntos son colineales, chicos, usando cuadriláteros inscriptibles y propiedades del cuadrilátero inscrito. ¿Ya? Vamos con el problema número 256. El 256 también es interesante, ya lo van a ver. Dice según el texto lo siguiente: Uni 1987. Hallar las longitudes de los cuatro lados de un trapecio isósceles circunscrito a una circunferencia de radio 4, sabiendo que el perímetro del trapecio es 40 metros. Este es un trapecio ABCD de bases BC y AD circunscrito a esta circunferencia de radio 4. El perímetro de este cuadrilátero, que lo he llamado ABCD, es 40, pero el trapecio es isósceles, cuidado. O sea, los lados laterales son iguales. La pregunta es, ¿cuánto vale cada lado? AB, BC, CD y AD. Obviamente que AB es igual a CD, por ser un trapecio isósceles. Ahí hay un valor igual, ¿no? Necesitamos el valor de BC y el valor de AD. Bueno, este problemita, para resolverlo, vamos a usar nuestras propiedades de circunferencias y de relaciones métricas. Primero, los puntos de contacto, como las bases son paralelas, los puntos de contacto entre la circunferencia y las bases y el centro, o digamos, son colineales. Este ángulo es recto y este ángulo es recto. Muy bien. Ahora, algo que usted ya debe saber también, anteriormente se ha dicho la teoría, de que si O es centro y B es un punto exterior, siendo estos puntos de contacto, estos puntos son de contacto, O es el centro, esta es una bisectriz. Igualito, si estos puntos son de contacto y este punto es exterior y este es el centro de esta circunferencia, eso también es una bisectriz. Todo eso son propiedades, cuidado. Esto es bisectriz. Esto también es bisectriz. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si estas son bisectrices, entonces, como estos dos ángulos suman 180, 2 beta más 2 alfa suma 180, un alfa más un beta, un alfa más un beta va a sumar 90. Por eso que esto de acá es recto. Esto también es propiedad, cuidado. ¿Ya? Si esto es bisectriz y esto es bisectriz de dos ángulos que son conjugados internos, el ángulo formado es recto, ¿no? Eso no es difícil de demostrar, porque sabemos que 2 alfa y 2 beta son conjugados internos y suman 180. Por eso que alfa y beta suman 90. Y si alfa y beta suman 90, esto es recto. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Por la simetría de la figura, como esto es un trapecio isósceles, esta línea que pasa por el centro divide al trapecio en dos figuras iguales, en dos trapecios rectángulos iguales. Este punto es medio y este punto sería medio. ¿Ya? Por la simetría. Esta línea es un eje de simetría del trapecio isósceles. Bueno, esto de acá es la base menor y esto de acá sería la base mayor. Esto sería la base mayor. No sé cuánto vale la base mayor. Digamos que sea B. Y los lados laterales tampoco sé cuánto valen. Los lados laterales tampoco sé cuánto valen. ¿Ya? Cuidado que estos son los lados laterales. N. Igual que esto. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un pequeño trazo. Un pequeño tracito. Atento.
centro con el punto de contacto. Este es radio. El radio con la tangente forma 90 grados. Esa es propiedad de circunferencias. 90. Pero este radio mide 4, cuidado. El radio de esta circunferencia mide 4. Por eso es que este radio mide 4. Como este punto es medio, esto vale a medios. Igual que este valor de acá. A medios. Igual sucede acá. Si esto vale B, esto vale B medios y esto vale B medios. Los segmentos de tangente son iguales, cuidado. Esto vale B medios. Esto es B medios, esto es B medios, esto es A medios, esto es A medios. Y voy a aplicar relaciones métricas. ¿Ya? Voy a aplicar relaciones métricas en este triángulo rectángulo. B, O, A o B. En ese triángulo rectángulo, A o B, en ese triángulo rectángulo voy a usar relaciones métricas en triángulos rectángulos. ¿Qué dice el teorema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo? Que 4, que es la altura relativa a la hipotenusa, es media proporcional entre las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Estas son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. O sea que 4 al cuadrado es igual a medios por B medios. Toda esa es propiedad, cuidado, usted ya lo sabe. Y de aquí sale A por B. 4 al cuadrado es 16. 2 por 2, 4 por 16, 64. Ese es el producto de A por B. Pero no sé cuánto vale A y no sé cuánto vale B. Y tenemos el famoso teorema de Pitot. Espero que se acuerde Pitot. Vamos a ver. Teorema de Pitot. Cuidado con Pitot. Dice que la suma de estos lados es igual a la suma de estos dos. O sea, L más L es igual a A más B. En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos. ¿Ya? Esa es el teorema de Pitot. De aquí se sabe que AB es igual a N más L, 2L. Pero como el perímetro del trapecio vale 40, entonces esta suma, A más B más 2L, debe sumar 40. ¿No? A ver, el perímetro, cuidado, L más L, que es 2L, más A más B, debe sumar 40. Pero 2L es igual a A más B. Esto es igual a A más B. Más A más B sale 40 y de aquí A más B sale 20. ¿No? Y bueno, tenemos dos ecuaciones. A más B igual 20 y A por B igual 64. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Dos números cuyo producto es 64 y cuya suma vale 20. La mayor es la base B. Esta va a ser 16 y esta va a ser 4. Esta es la base menor, 4. Esta es la base mayor, 16. 4 más 16 me da 20. 4 por 16 me da 64. Ya tengo la base menor, ya tengo la base mayor. ¿Cuánto vale L? Bueno, pues A más B es 2L, ¿no? A más B vale 20 y esta es igual a 2L. L vale 10. Muy bien. Entonces, ¿cuánto valen los lados del trapecio? 10 y 10, los lados laterales. La base menor A, 4. La base mayor B, 16. ¿Correcto? Muy bien. Esos son los lados de este trapecio, que es lo que nos están pidiendo. Los lados del trapecio isósceles. 10, los lados laterales, base menor 4 y base mayor 16. Vamos con el siguiente ejercicio, chicos. Problema 260. Según texto dice lo siguiente. Se tiene un triángulo ABC inscrito en una circunferencia de centro O. Se traza el diámetro AD. Si H es el ortocentro del triángulo, hallar la distancia de O al lado AB.
sabiendo que el perímetro del cuadrilátero HBDC es 30 metros y la distancia O de O al lado AC es 4 metros. Se trata de un triángulo ABC inscrito en una circunferencia de centro O, donde AD es su diámetro, ¿correcto? La distancia de O al lado AC, que es OF, mide 4. Te piden la distancia de O al lado AB, que en este caso es X. Si H es el ortocentro de este triángulo ABC, cuidado, y el perímetro de HBDC vale 30 metros, la pregunta es cuál es la distancia de O hacia el lado AB, o sea X. Para resolver este problemita, tenemos que recordar esta propiedad de los puntos notables. Dado un triángulo ABC, si H es el ortocentro, que es la intersección de las alturas, cuidado, y O es el circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita, o la intersección de las mediatrices, cuidado. Entonces, ¿qué dice esta propiedad del ortocentro y circuncentro? Que la distancia del ortocentro a este vértice es el doble que la distancia de su circuncentro hacia el lado opuesto a dicho vértice. ¿Cuál es el lado opuesto a dicho vértice? AC. Entonces, vuelvo a repetir. La distancia del del ortocentro a un vértice es el doble que la distancia de su circuncentro al lado opuesto a dicho vértice. 2n y n. Si yo trazo, por ejemplo, AH, una altura, y de O trazo acá una perpendicular, la distancia de H a A es el doble que de O a BC. ¿Ya? Bueno, entonces esto no se olvide, cada vez que usted tenga el ortocentro y el circuncentro, la distancia del ortocentro a un vértice siempre es el doble que la distancia del circuncentro al lado opuesto a dicho vértice. ¿Ya? Que viene hacia este lado. Esa distancia. Este es el doble de esto. Esa propiedad lo voy a usar en ese problemita. Y el resto son propiedades de circunferencias y de cuadriláteros. ¿Ya? Empezamos. Entonces, tenemos lo siguiente. Si AD es diámetro, dice, este ángulo es recto, 90. Ni vuelta que dar. Si AD es diámetro, este ángulo de aquí en C también es recto. Propiedad, 90 grados. ¿Ya? Esas son propiedades de circunferencias por ser AD diámetro. ¿Qué más? Ahora vamos a usar esta propiedad de acá. Vamos a ver. Ahí está el triángulo ABC. Aquí está H, el ortocentro del triángulo ABC. Y O es el circuncentro de este triángulo ABC. ¿Por qué? Porque esta circunferencia es circunscrita. Este es el centro de la circunferencia circunscrita. Además, es el circuncentro del triángulo ABC. ¿Ya? Todo eso es teoría. Entonces, si H es el ortocentro del triángulo ABC y O es el circuncentro del triángulo ABC, entonces la distancia de H a B, que es la distancia del ortocentro a un vértice, es el doble que la distancia del circuncentro al lado opuesto a este vértice, que viene a ser AC. Si esto vale 4, el de arriba vale el doble, 8. Lo mismo sucede aquí. Si la distancia del ortocentro a este vértice debe ser el doble que la distancia de este circuncentro al lado opuesto a este vértice. Este es el lado opuesto a este vértice. Por eso que la distancia del circuncentro al lado opuesto es X. Esto vale el doble. ¿Ya? Estoy aplicando 2 veces esta propiedad. Ahora vamos a tener que hacer unos pequeños trazos para demostrar que esta figura es un paralelogramo y el problema está resuelto. Si H es ortocentro del triángulo ABC, prolongo BH, esto es recto. Si H es ortocentro del triángulo ABC, prolongo CH hacia arriba, esto es recto. ¿Ya? Estos son de 90, por ser ortocentro. Si este es recto y este es recto, estas líneas son paralelas. Cuidado. Y si este es recto y este es recto, estas líneas también son paralelas. Quiere decir que la figura que estoy sombreando es un romboide o paralelogramo.
porque sus lados son paralelos. Muy bien. La figura del cuadrilátero H, B, D, C resulta ser un romboide o paralelogramo, por tener lados paralelos. Por lo tanto, si este es 8, el opuesto también es 8. Si este es 2x, el opuesto también es 2x. Vamos con el perímetro. El perímetro HBDC vale 30 metros. Y el perímetro de este HBDC, que es este romboide, es la suma de los cuatro lados. 8 más 8 más 2x más 2x es igual a 30 metros. De aquí sale x. 8 más 8 es 16. 30 menos 16, 7. ¿No? 30 menos 16, 30 menos 16, 14. 14 entre 4. Mitad 7 y mitad 2. 7 medios. Es el valor de x. O 3,5 metros es la distancia de O a B. ¿Ya? Esa es la respuesta, chicos, del valor de x. Problema 262. El problema 262 vino en la uni el año 1991. Este es uni 1991. ¿Ya? Ese año vino en la uni este problemita muy interesante, que también que es texto, cuidado. Esto hay que graficarlo. Vayan viendo la figurita. Se tiene un cuadrilátero convexo ABCD. Ahí está el cuadrilátero. En el cual se trazan sus diagonales. Ya hemos trazado las diagonales, correcto. Si se cumple que el ángulo BAC es el doble del ángulo BDC, BAC, este ángulo es el doble de BDC, de BDC, perdón, BDC. Si este es alfa, este es 2 alfa. Sigo. Y la medida del ángulo ACB es el doble de la medida del ángulo ADB. ACB. Esta medida es el doble de la medida del ángulo ADB. Esta medida es el doble de esta. Si esta es beta, esta es 2 beta. Correcto, sigo. Y la medida de los ángulos BDC y ADB difieren en 10 grados. BDC es alfa. BDA es beta. La diferencia de estos dos es 10 grados. La palabra diferir significa que la diferencia de estos dos ángulos es 10 grados. ¿Ya? La pregunta, allá la medida del menor ángulo que forman las diagonales. El menor ángulo que forman las diagonales, en este caso le he colocado X. Bueno, este es un problema muy bonito de cuadriláteros inscriptibles. Ya lo van a ver. Atentos. El primer paso es aprovechar los ángulos dobles. Trazar, por ejemplo, aquí su bisectriz. Trazo acá una bisectriz. Esto sería alfa y esto sería alfa. ¿Ya? La bisectriz va a ser, digamos, B. Ahí, perdón. Ahí es la bisectriz que estoy trazando. ¿Ya? Ahora, como este es alfa y este es alfa, entonces voy a trazar I con C para formar un cuadrilátero inscriptible. Vamos a trazar I con C o C con I. Al trazar C con I, estamos observando que AICD, ese cuadrilátero, AICD es un cuadrilátero inscriptible. Este cuadrilátero es inscriptible. ¿Por qué? Porque esta medida de acá, alfa, es igual que esta medida de acá. Las diagonales con los lados opuestos forman la misma medida. Esta es la propiedad del rebote. Como tiene la misma medida, el cuadrilátero es inscriptible. Entonces hago cumplir las otras propiedades de los cuadriláteros inscriptibles. Quiere decir que este beta pasa acá. Por la propiedad del rebote, ese beta pasaría aquí. Y como todo vale 2 beta,
la diferencia vale beta. Y nos damos con la sorpresa que en el triángulo ABC, AI es bisectriz, CI es bisectriz, entonces este punto es notable. Incentro. ¿Ah? Entonces hemos demostrado que el punto I es el incentro del triángulo ABC, porque hay dos bisectrices. Correcto. Hasta ahí ya estamos llegando a la parte final del problema. Ahora, ¿cómo aprovechamos esta diferencia de 10 grados? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a bajar la altura. Una altura, digamos, BH. Y como estos son bisectrices, esto también es bisectriz entonces, ¿no? Como este es sin centro, esta medida es igual que esta medida. Esas medidas son iguales. Si este es bisectriz y esto es altura, esto es propiedad. Ah, esto también es propiedad. ¿Cuánto vale esta medida? Vale 2 alfa menos 2 beta entre 2. 2 alfa menos 2 beta entre 2. O sea, alfa menos beta. O sea, 10 grados. Esto de acá vale 10 grados. ¿Ya? Entonces, esta es altura, esto es bisectriz porque este es sin centro,